Callada como la muerte, de Abdón Ovidio. Estoy grabando en un baño. Abdón Ovidio es un escritor ecuatoriano. No estoy seguro si lojano o quiteño porque no aparece en la red. Su obra se caracteriza por explorar temas de la realidad social y política en el Ecuador de esa época. Ha sido un exponente importante en la literatura ecuatoriana, lo que lo ha llevado a ser galardonado con algunos premios. El narrador es omnisciente, ya que tiene conocimiento completo sobre los pensamientos y sentimientos de los personajes. El actante principal es el doctor, que es un señor cincuentón, divorciado y un hombre culto. Los actantes secundarios está Moroni, que es argentino, también cincuentón, grande, blanco, gordo, con calva y una verruga en la nariz. También está la muchacha. Se sabe que es melancólica, vengativa, como un poco pálida. Y en los personajes fugaces está el hijo de la muchacha, que se sabe que tiene 2 años, el compañero de la muchacha, que es un argentino promedio de la época, alto, flaco, con cabello largo, que vestía una chaqueta de cuero y jeans. Seguramente le gustaba a Charlie García Spinetta. Y también tenemos a la señora de la limpieza, que es la señora mayor y obesa. El escenario externo es en la ciudad de Quito y el interno se desarrolla en 2 casas vecinas y en el departamento de la muchacha. El gráfico sería 2 casas juntas y una casa, en este caso de Moroni, anteriormente de los Sánchez, vallada con una parte donde se puede ingresar. No lo muestro porque me olvidé en el colegio. El tiempo es lineal, aunque nos comenta detalles importantes al final. Esto nos genera suspenso y da un mejor final, por así decirlo, a la hora. Ya que si estos detalles se cuentan al principio, pues no será tan emocionante el final. Bien, dicho esto, empezamos con el resumen. Callada como la muerte, de Abdón Ovidio. En Quito, en la década de los 70-80, a vísperas de elecciones, donde posteriormente ganó la presidencia León Febres Cordero. Su gobierno se caracterizó por ser uno de los más violentos. Esto será un detalle importante. Bien, en Quito vivía el doctor, un hombre cincuentón, divorciado, que se hallaba en su casa bebiendo alcohol y pensando. Se asoma por la ventana en su cuarto lleno de libros de todo tipo, los clásicos y científicos. Ahí nota que su vecino Moroni lo saluda con entusiasmo. Moroni era el nuevo vecino, aunque no tan nuevo, porque ya había sido paciente del médico hace un tiempo, pero nunca han tenido la oportunidad de llevarse mejor. Un día de esos que el doctor estaba espiando, mira a un muchacho de aspecto llamativo, ya que era alto, flaco, blanco, con cabello largo. No parecía ecuatoriano, que preguntaba y merodeaba por la zona, a lo que le pareció sospechoso, pero decidió no darle importancia. Una noche o madrugada, mientras el doctor
miraba por su ventana, nota el mismo chico que quería atravesar la valla que estaba en reparación y por donde se podía ingresar de la casa de Moroni. En eso el doctor, como acto de buena fe, llama a Moroni para avisarle lo que está pasando. En eso se escucha un disparo y se da cuenta que el chico está en el suelo. Moroni había matado al intruso. Este le agradece al doctor por avisarle y dice que cuenta con su testimonio. A la mañana siguiente, Moroni se dirige a casa del doctor, su vecino, para hablar sobre lo sucedido en la noche anterior. Ambos un poco incómodos y Moroni queriendo evitar el tema, pero al final le dice que quizás quiso robarle ya y le entregó una daga del muchacho al doctor. Gracias a la investigación policial dio con el departamento del chico y supo entonces que tenía una mujer y un hijo. La culpa lo invadía y el doctor decidió hacer algo al respecto. Fue a casa de la muchacha, el departamento, mejor dicho, bajo un diluvio, estaba lloviendo fuerte y al llegar a la puerta tocó y la muchacha responde que ya le preguntaron todo, pensando que era para investigación. Entonces el doctor dice que no, que tiene que decirle algo y bueno, ahí entre torpes palabras el niño empezó a llorar y ella le dijo que le examine, que por favor le examine. Y ya pues, total estaba el niño bien y le dio su tarjeta para que le llame. Bueno, se volvió un hábito ir y venir y pasear las tres personas, el doctor, la muchacha y el hijo. Y para los dos no era difícil mantener una conversación. En una vez la muchacha se vulnerabilizó y le contó lo que pasaba con su exnovio difunto. Pasa que Moroni es un torturador, según la chica, que había torturado a su cuñado, al hermano del muchacho, y por eso habían venido hasta acá para cobrar venganza el muchacho y terminó muerto por las mismas manos. Entonces a la muchacha le invade una furia inmensa y solo busca tomar venganza con sus propias manos. Bueno, ahí queda la conversación y da un salto que el doctor estaba full al pendiente de lo que hace su vecino. E incluso una vez había entrado a su casa sin que él esté para revisar. Ahí vio que tenía medallas con decoraciones y supo que era una especie militar, que tenía una esposa y una hija. Y bueno, en uno de las tantas visitas
de médico y paciente, un día el doctor decidió acudir a la casa de Moroni con su maletín de utilidad. Y ahí, una vez juntos los dos hombres, empezaron a conversar de lo que pasaba, porque ambos sabían lo que pasaba. Y entonces Moroni sacó un arma, comenzaron a hablar, le contó que su historia, que era militar en la dictadura argentina, que vivían bien, que les ayudaban los yanquis, decía, y luego todo cambió porque le derrocaron a esa dictadura y tuvieron que salir huyendo. Contó además una anécdota de que una vez intentó suicidarse viéndose al espejo con su puesto su uniforme, pero apretó el gatillo y en un acto de involuntario, de reflejo, puso la mano para esquivarlo y la bala atravesó el espejo sin romperlo, y ahí se vio reflejado una silueta de un hombre derrotado, que una vez fue todo y ahora pues ya no tiene nada, por así decirlo, porque él es un guerrero, dice. Su filosofía es algo, bueno, para mí es algo anticuada, si es que está bien decirlo el término, antigua, y un tanto machista. Pero no lo juzgo, está bien pensar así, solo que ya no recuerdo mucho. Bueno, comenzó a contarle todo porque sabía que uno de los dos iba a morir, el doctor o él, esa vez, ese rato. Porque el doctor tenía en su maletín una especie de sedante que le quería inyectar, y entre palabras y palabras dijo Moroni que no era justo, y también le dio un arma. Sacó otra arma y los dos tenían un arma. Él estaba confiado ya que Moroni, pues, perdón, el doctor era... Moroni estaba confiado porque el doctor creo que nunca ha disparado un arma y seguramente iba a fallar, a lo que Moroni lo iba a matar, como ya había hecho con bastantes personas. Entonces le mostró una estatua dorada del arcángel San Gabriel, que en realidad no era el arcángel, sino un santo de una religión que se llamaba Morono, creo, de ahí viene el nombre de Moroni. Y cuando Moroni se descuida se da la vuelta, se descuida, el doctor le da con la misma estatua en la nuca, lo que lo hace caer, y enseguida le inyecta el sedante, que no estaba en cantidades altas como para dormirse, perder la memoria, sino que estaba consciente. Sin embargo, no podía movilizarse con libertad. Yacía en el piso, entonces el doctor se sentó en el diván y empezó a charlar. Dijo que en realidad no tenía miedo, o bueno, el miedo que Moroni mencionó que olía, era el miedo de él, porque y todo lo que habla de guerras y de guerreros en realidad solo es un reflejo de la decepción, ya que la hija se había vuelto del bando contrario, por así decirlo, en la guerra argentina, y que pues la él estaba ahí solo para hacer eso, para cumplir su parte, ya que había hablado con la muchacha y
Ella quería venganza y había hecho su parte el doctor, y a las 11 iba a llegar la muchacha para hacer lo que habían planeado. En eso llegó a las 11 y el doctor parqueó el carro cerca, y esa era la señal que todo había salido correctamente. Entonces la muchacha entró, agarró una gilet y comenzó a extirpar el ojo de Moroni, que seguía con vida, sin embargo no podía moverse, pero podía sentir, me imagino. Entonces le hizo un rasgado y también creo que le iba a quitar como no era un hombre, decían, era un monstruo, iba a quitar sus partes íntimas, me imagino, según lo que entendí. Y pero la muchacha no pudo. Decía, amor mío, perdóname, entre ella, y al final no pudo, porque estaba previsto hacer eso, lo del ojo, cortar su miembro y cortar una vértebra para que quede inmovilizado, pero no pudo. En eso ambos salen y el doctor va a dejarla a la muchacha en su nuevo departamento, porque a la mañana siguiente partiría a su patria. Y cuando él vuelve a eso de la madrugada, se escucha un tiro. Era Moroni que se había suicidado. Y así acaba la historia.